Cuando uno se encuentra aquí en Mar del Plata, en este lugar abierto, en este lugar donde cualquier marplatense, cualquier ciudadano o ciudadana puede acceder porque estamos en medio del barrio, en un campito, en una plaza. Nosotros le decíamos campito a estos lugares en La Plata. En la plaza, cuando estamos aquí, y entonces cualquier ciudadano puede acordarse y venir acá sin necesidad de identificarse, porque cualquiera puede acercarse a escuchar, a compartir. Y entonces, por eso me gustan tanto los actos en los lugares abiertos. Por eso amo estos lugares, porque no necesita nadie identificarse ni ser del grupo o de la fuerza política. Basta con que un vecino quiera venir a escuchar las cosas que estamos diciendo. Y la verdad, que a 50 cuadras de acá, y me gustaría escuchar cómo le van a explicar y cómo van a explicar que después de casi 2 años de gobierno, la inflación es más alta que en el 2015 todavía aún. Cuando había diferencias no solamente en eso, sino que en aquel 2015, además de ser menor que hoy la inflación, todos ustedes tenían trabajo, los argentinos y las argentinas tenían trabajo. Además, tenían buenos salarios porque había consumo. Porque los viejos podían pagar sus remedios y las familias las tarifas de luz, de gas y de agua, y además también salir a cenar un fin de semana con la familia o después de la salida del cine, llevar a los chicos a comer un pedazo de pizza. Estas cosas se podían hacer en la República Argentina. Y la verdad que me gustaría estar allí, a la que nunca fui, cuando fui presidenta. De ahí, pero yo después leía, quiero contarles algo, yo después leía lo que decían, las críticas que nos hacían. Y además, también leía muy atentamente las recetas que nos daban para bajar la inflación. ¿Qué nos decían en estos coloquios tradicionales después de Aquí de Idea? ¿Qué nos decían? Que la inflación era producto de que había mucho consumo. ¿O no? Ustedes lo escucharon 20.000 veces. Era problema de que había mucho consumo y entonces la demanda recalentaba la economía. ¿Cuántas veces escuchamos hablar de recalentamiento de la economía? Entonces, era por eso. Y entonces, como había recalentamiento de la economía y mucho consumo, que es un eufemismo para decir el pueblo está ganando demasiado alto los salarios, no se animan nunca a decirlo. Ahora vienen con la flexibilización salarial o laboral, pero es eso, flexibilización salarial, lo que quieren. Decían entonces, está recalentada la economía, hay mucho consumo y además emiten. Y como hay emisión, las tasas de interés están bajas y entonces, bueno, la economía se recalienta mucho y por eso hay inflación. Y hoy, y además, quien hoy preside el país dijo en plena campaña que lo más fácil de su gobierno iba a ser solucionar el problema de la inflación. Miren todas las cosas que decían. Miren. Decían
decían que el problema más fácil de resolver iba a ser el de la inflación. Y miren, hoy, aquí, a 50 cuadras del coloquio de IDEA, donde nos dijeron durante años en ese coloquio que la inflación era por la demanda, por el consumo, por la emisión. Miren lo que pasa hoy. Hoy no hay consumo porque nadie consume nada. Al contrario, el consumo viene en picada y en caída libre y no lo pueden parar. ¿Cómo van a consumir si hay 34.000 marplatenses que no tienen laburo? ¿De dónde van a consumir? Entonces, no era el consumo, porque hoy, con un consumo que no existe, tenemos inflación más alta que el 2015. ¿Será la emisión entonces? ¿Será la emisión y las tasas bajas de interés en las que los empresarios sacaban créditos o los comercios? Tampoco. Ahí está la política monetaria del fondo, sí señor, sí señor. Ahí está la política de restricción de las tasas de interés. Y ahí tenemos una tasa de interés del 27%. Nunca se vio una tasa tan alta y que está fomentando la especulación, la burbuja de las Levax, que hoy, escuchen bien, entre Levax y pases de los bancos, la Argentina está debiendo 65.000 millones de dólares, nada más que en eso, porque lo otro, en deuda externa, debemos 106.000 millones más que el 10 de diciembre del 2015. ¡Locura! ¡Locura! Entonces, sería bueno preguntar primero dónde están los 106.000 millones de dólares que entraron. ¿Ustedes los tienen? ¿Están seguros que ninguno lo tiene? Bueno, nos gustaría saber dónde están los 106.000 millones de dólares. ¿En qué crecieron? Nos gustaría saber cómo se van a pagar los 65.000 millones de dólares de Levax y pases de los bancos. Pero también nos enteramos que los bancos han tenido una rentabilidad récord en los últimos 12 meses de 80.000 millones de pesos. Entonces, señores, sábelo todos, que nos enseñaban al gobierno cómo teníamos que bajar la inflación. ¿Por qué no le preguntan ahora, hoy que va a venir a las 5 de la tarde, si no hay consumo, si hay desocupación, si hay tasas de interés astronómicas? ¿Cómo es entonces que hoy hay inflación más alta aún que en el año 2015, señoras y señores? Por favor, por favor. Es la mentira permanente. Es la mentira permanente que solamente es sostenida. Es la mentira permanente que solamente es sostenida por el blindaje mediático, porque prendés la televisión y están los 24 horas del día hablando de nosotros. ¿Escucharon en algún programa de televisión que pregunten por la inflación? ¿Escucharon que en los programas de televisión les pregunten por qué están haciendo la bicicleta financiera? ¿Escucharon en algún programa de televisión que les pregunten por el endeudamiento? Claro, porque ¿sabés qué hacen los 24 horas del día en la televisión? Hablar mal de nosotros, que no gobernamos, que no tenemos responsabilidades en lo que está pasando hoy, aquí y ahora, porque se demostró que todas las críticas que nos hacían, donde llenaron diarios, donde llenaron programas de televisión diciendo que era por el consumo, porque ustedes ganaban mucha plata, porque se emitía dinero, era todo mentira, porque ahora no pasa nada de eso. Ustedes están mucho peor
el país está peor, pero ¿qué pasa? Esto no aparece y de eso no se habla.